El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. El texto de Colosenses capítulo 3 versos 1 al 17. Es un pasaje un poco largo, pero vamos, en respeto a Dios y su palabra, vamos a ponernos de pie para escuchar su palabra. Así dice la palabra de Dios. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto a su vida, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonan también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonan si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que es inspirada y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque no nos dejas tal como estamos, pero nos instruyes y nos enseñas cómo debemos de vivir nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder entender qué es lo que Pablo está escribiendo acá. Ayúdame a mí, Señor, a presentar el Evangelio por medio de tu palabra, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor, para que no podamos salir de este lugar sin ser afectados en nuestro corazón, Señor. Ayuda a los niños también, Señor, que por primera vez van a tener que estar sentados por mucho tiempo en este culto. Ayúdale, Señor, a tener paciencia. Y ayúdanos a nosotros también, Señor, gozarnos de su presencia, Señor, porque sabemos que en Cristo somos una familia. Te pedimos todo esto ahora en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Este pasaje es un pasaje bastante largo que tiene bastante contenido y bastantes enseñanzas. Es posible que podamos cubrirlas todas, pero vamos a estar aquí algunas horas. Entonces tenemos que resumirlas y tenemos que enfocarnos en solamente algunas. Entonces quiero darles una idea principal, a la cual todo el mensaje se enfoca.
El mensaje principal de este pasaje que Pablo está comunicando es que Jesús murió y resucitó para que podamos nosotros vencer el pecado y ser santos. Lo voy a repetir. Jesús murió y resucitó para que podamos vencer el pecado y ser santos. Muy bien, ¿cómo podemos ser santos? Pablo va a responder esta pregunta en los siguientes puntos que vamos a tratar. Primero, Pablo nos enseña que nosotros podemos ser santos a través de la obra de Cristo por nosotros. A través de la obra de Cristo por nosotros. Somos declarados justos, pero nuestra santidad todavía no está completa. Nuestra santidad necesita ser desarrollada. Todos nosotros quizás hemos visto una película en que hay un hombre que está frente a un juez en un tribunal y el juez tiene ese martillo, no sé cómo se llama, y una vez que tiene su sentencia, chanca la mesa, ¿no? Y en ese momento declara inocente o culpable al que está delante de él. Pues cuando Cristo murió y resucitó, en ese momento, los que creemos en Él, fuimos declarados inocentes delante de Dios, justos delante de Dios. En la muerte y resurrección de Jesús, nosotros somos, delante de los ojos de Cristo, delante de los ojos de Dios, somos declarados justos. Y estas son las palabras bellísimas que Pablo escribe aquí en este pasaje, expresando una realidad, a la cual él sabe que es cierto. Recuerda que Pablo está en el cárcel, y Pablo sabe que no tiene muchos recursos, pero él escribe estas palabras porque cree que son sumamente importantes para nosotros. Él sabe que la persona que está unido a Cristo ya ha sido declarado justo delante de Dios. Y no solo eso, pero ya tiene el Espíritu dentro de él o ella. Y este Espíritu Santo trabaja en nosotros para cambiarnos, para moldearnos a la imagen de Dios. Pablo, como todos nosotros, pecaba, luchaba contra el pecado. Y él sabía aún así que él era inocente delante de Dios. Aún así también peleaba contra los pecados. Pablo, sabiendo esta realidad, tiene que clarificar una confusión enorme que hay entre muchas personas. Muchos de nosotros quizás pensamos equivocadamente que es necesario hacer buenas obras para ser salvos, cuando la palabra de Dios nos enseña al contrario. Tenemos que ser salvos para hacer buenas obras. Las buenas obras solo son buenas delante de Dios si es que son cubiertas en la sangre de Jesús. A la misma vez, no podemos nosotros pensar que trabajar en nuestra santidad, trabajar en obedecer a Dios no es necesario. Es sumamente necesario. Y es por eso que Pablo aquí escribe que es necesario que las obras van de mano con la salvación, mano en mano. Nuestras obras deben fluir de nuestra salvación, porque de lo contrario, el apóstol Santiago nos dice que nuestra fe está muerta. Pablo nos explica que tenemos que darnos cuenta de la obra de Cristo por nosotros, que somos justificados por medio de Él y que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para moldearnos. Pero también Pablo dice que hay que combatir activamente el pecado hasta la muerte. Esto es un mensaje crucial de Pablo, luchando el pecado hasta la muerte. En nuestras iglesias reformadas muchas veces es difícil que la gente sea obediente a la palabra de Dios, porque todos nosotros sabemos que si somos hijos de Dios, somos salvos. Si en Cristo somos justificados, entonces ¿para qué tenemos que trabajar? ¿Para qué tenemos que hacer buenas obras? ¿No? A veces nos relajamos. Pero les voy a contar acerca de una ilustración de la vida de Pablo. En Hechos 27, ¿se acuerdan que Pablo como prisionero estaba en un barco
Y en este barco andaba Pablo por mucho tiempo. Y el Señor reveló a Pablo que iba a chocar el barco contra naufragar, ¿no? Y en ese momento muchos se hubieran asustado, ¿no? Pero Dios le había hablado a Pablo de que él iba a ser salvo, no solamente él, pero todos los que estaban en el barco. Cuando este barco chocó, ¿qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan? Se sentó en el barco esperando que los ángeles le llevaran a la playa para que no se ahoga. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Se dio cuenta de que del capitán y los que estaban ahí en el barco se estaban escapando, y dijo a los soldados: si ellos se van, vamos a morir todos. Pablo sabía que aunque Dios le había dicho de que iba a ser salvo y que ninguna persona iba a perder la vida, de que él tenía que tomar acción. La soberanía, el control, el plan de Dios no niega nuestra responsabilidad. Aunque Dios tiene un plan perfecto, eso no quiere decir que nosotros no tenemos que ser obedientes. Aunque somos salvos, no quiere decir que podemos actuar como queremos. Dios nos manda, y Pablo nos enseña aquí, que tenemos que morir a nuestro hombre viejo, a nuestros pecados del hombre viejo. ¿Cómo podemos obedecer? Pablo nos enseña que debemos de fijar nuestra mirada en el cielo. Muchos de nosotros nos distraemos con las cosas de este mundo y queremos enfocarnos en lo que el mundo se enfoca, pero Pablo dice: pon tu vista en el cielo, fíjate en las cosas de Dios. Reconoce que si tú estás unido con Cristo, estás unido en su muerte, pero también en su resurrección. Y si somos unidos con Cristo en su resurrección, entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento estamos en alguna forma juntos con Cristo en el cielo, a la mano derecha del Padre. Entonces hay que vivir nuestras vidas de acuerdo a quienes somos. Somos en Cristo unidos, estamos en el cielo, vamos a ir para el cielo. Debemos vivir de acuerdo a esa realidad, no a la realidad de este mundo. Jesús murió en la cruz y sufrió para que nosotros pudiéramos ser libres del dominio del pecado y la atracción de este mundo. Y Jesús nos ha salvado de la culpa y miseria del pecado en este mundo. Ya no pensamos como las personas que no tienen Salvador. Ya no vivimos para nosotros mismos o para el placer. Más bien fijamos nuestra mirada en el cielo y buscamos las cosas de Dios. Pero Pablo dice en los versos 5 a 11... algo más, que hay que hacer morir a todo lo terrenal dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer morir todo lo terrenal dentro de nosotros. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Habían momentos en que ellos tenían que pelear contra otra nación, y en esa pelea, en esa guerra, si Israel ganaba, muchas veces podían tomar los tesoros de esa nación. Pero muchas veces querían tomar un poco más del tesoro. A veces querían tomar mujeres como esposas o hombres como esclavos. Pero muchas veces Dios había prohibido esto. Pero como leemos en el Antiguo Testamento, habían momentos en que los israelitas no obedecían a Dios. ¿Y qué hacían? Tomaban hombres, tomaban mujeres de estas naciones y los tenían dentro de su campo, dentro de su cuerpo, dentro de su nación. ¿Y qué es lo que pasaba con estas personas? Poco a poco estas personas empezaban a influir al pueblo de Israel. Traían sus dioses ajenos, traían sus malas costumbres. Y el pueblo de Dios, de Israel, empezó a caer y tener consecuencias muy grandes. Tenían muchos problemas y muchas consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. Igualmente, amigos, si no llevamos el pecado a la muerte, el pecado traerá la muerte a nosotros. Muchas veces los sobrevivientes de esas naciones tomarían su venganza sobre Israel cuando no lo esperaban. Traían sus dioses también y traían muchos problemas para Israel. Igual que en la época de Israel, Dios nos ha dicho que debemos hacer morir a nuestro enemigo, nuestras costumbres y la persona mundana de quien Dios nos salvó de ser. Tiene que ser eliminado.
¿Se han dado cuenta que Pablo usa este lenguaje de la guerra en cuanto a nuestros pecados? Miren el verso 5. Hagan morir a todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Es importante que no nos olvidamos de que Dios no nos dice solamente evitar el pecado, huir del pecado, olvidar el pecado, nos llama a destruir el pecado. Muchas veces nosotros miramos al pueblo de Israel en estas guerras cuando Dios le había mandado al pueblo a matar a todas las personas de las naciones enemigas. Miramos y decimos, ¿por qué? Era porque si dejaban crecer, si dejaban algunos sobrevivientes, podían destruir al pueblo de Israel y su santidad. Igual a Israel muchas veces somos tentados nosotros a considerar, ¿qué pasaría si solo dejaríamos algunos de los tesoros de este mundo influir en nuestras vidas? Nos preguntamos, ¿cómo podría este asunto pequeño dañar a alguien? Amigos, no podemos subestimar el poder del pecado en nuestras vidas. Y me acuerdo que en primaria habían muchos de los chicos les gustaban hacer fuerza, ¿no? Y todos nos hacíamos competición y los más grandes siempre ganaban a los más débiles. Pero en una de ellas vino una chica y pues tenía 13 años, todos teníamos 13 años, y esa chica le ganó a todos los chicos. Y todos estábamos tan sorprendidos y avergonzados, primero riéndonos, pero luego avergonzándonos. ¿Por qué? Porque no habíamos pensado de que ella nos podía ganar. Habíamos subestimado el poder, la fuerza de esta chica. Y muchas veces nosotros podemos hacer esto con el diablo también. Nos podemos olvidar de que él es mucho más fuerte de lo que pensamos nosotros. ¿Alguna vez han tenido quizás un césped, un pasto donde crece una mala hierba? ¿Qué pasa si no sacas esa mala hierba? Crece, ¿no? Y empieza a multiplicarse. Y de pronto todo el césped está lleno de malas hierbas. Si cortas la mala hierba de la cabeza y lo botas a la basura, ¿todo está bien? ¿O hay que sacarle de la raíz y hay que matar esa mala hierba y botarlo lejos? Claro, lo segundo, ¿no? Hay que botarlo lejos, hay que sacarlo desde el raíz a esa mala hierba. Igual con el pecado, hermanos, tenemos que sacar del raíz el pecado. No podemos solamente cortarlo por un momento, no podemos ignorarlo por un momento, no podemos solamente olvidarlo o tratar de bloquearlo por un momento. Tenemos que eliminarlo. Es algo mucho más fuerte de lo que nosotros normalmente pensamos, ¿no? El pecado no es algo con que se juega. No podemos simplemente tratar de ganar al pecado. Tenemos que matarlo. Imagínate una espada entrando al pecado, matándole, quitándole la vida. Eso es lo que Pablo está enseñando acá. Al igual que Israel, tenemos que morir a nuestro pecado hasta la muerte, sacarlo desde la raíz. Si no, puede seguir creciendo. Y cuando la mala hierba crece, ¿qué pasa? Ahoga al pasto. Ese pasto ya no puede crecer. Y lo mismo con nuestros pecados. Cuando el pecado crece en nuestra vida y no lo cortamos, quizás empieza así pequeño y pensamos que no va a pasar nada. Podemos seguir empujándolo hacia abajo, cortando su cabecita nomás. Pero esa mala hierba crece, ese pecado crece y nos empieza a tapar, nos empieza a ahogar. Y muy pronto no podemos hacer nada. Es por eso que Pablo dice, no esperes, no esperes, córtalo, mátalo al pecado. Y él empieza a enfocarse en áreas específicas del pecado, aquí en los versos 5 al 11. En este pasaje se enfoca en algunas cosas, y no vamos a tratar todas, pero la primera área es la inmoralidad sexual y la impureza, la pasión y los malos deseos. Ahora en las televisiones, en el internet, en nuestros celulares, en los periódicos, en las revistas, en los buses, en todas partes está esta impureza, está la inmoralidad sexual. Estas cosas ya son parte de nuestra vida diaria. Ayer yo vi una propaganda en que tenían una lista escolar para los niños. Bueno, era una lista escolar. Y tenían una mochila ahí juvenil, y dentro de esa mochila estaban lapiceros, cuadernos y condones.
estaban tratando de decir ellos que prepárense para la escuela porque ya saben que sus hijos van a entrar a hacer cosas terribles. Pero era algo como normal, qué chistoso, ¿no? Para ellos. Pero es una cosa que Satanás está normalizando, está haciendo que para todos es normal tener sexo antes del matrimonio, tener inmoralidad sexual, impureza, dejar que nuestras pasiones nos llevan. Ahora la pornografía está por todas partes, lo quieren hacer normal, lo quieren poner en la televisión. Estas cosas nos dañan, aunque no lo creemos. Muchos creemos que es fácil de evitarlo. No, voy a dejarme por el momento y luego lo apago cuando quiero. No, no es así. El pecado crece y se invade a tu corazón y a tu mente. Tenemos que eliminarlo, tenemos que matar a este pecado. No podemos dejar que siga creciendo como una mala hierba salvaje. Y esta es una de las áreas en que Satanás más se enfoca. Pregúntense, hermanos, ¿alguna vez te has permitido coquetear con este pecado? ¿Alguna vez has dejado o has hecho esta cosa en privado, en la computadora o con alguien en el trabajo? Quizás piensas que no estás dañando a nadie, pero es una de las cosas que te puede destruir. De repente piensas que puedes parar en cualquier momento, pero no es así. Hicieron un estudio de pastores, de 250 pastores que habían caído en adulterio. Y de estos pastores les preguntaron, ¿cuántos de ustedes, de los 250, pensaron que iban a cometer adulterio alguna vez en su vida? Y ni siquiera una de esas personas pensaban que iban a hacerlo. O sea, era lo más lejano de su mente. Pero ellos habían dejado que el pecado entre su corazón. Habían dejado coquetear con este pecado. No lo habían eliminado. Ellos mismos confiesan que estaban alejándose de Dios. Y aunque predicaban, aunque estaban con la comunidad de la iglesia, igual ese pecado estaba tapando su alma. No estaba permitiendo que ellos pudieran tener una comunión con Dios. Hermanos, esto no es un juego. Un autor dice, si tú crees que te conoces a ti mismo, estás equivocado. No te conoces. Tú no conoces el pecado y lo que el pecado puede hacer en tu vida, cómo te puede destruir. Toman en serio la exhortación de Pablo. Elimina el pecado. Elimina todo deseo pecaminoso. Escucha a Dios. No solo debemos de poner las cosas fuera de nuestras mentes, olvidarnos de ellas, tenemos que eliminarlas, matarlos, arrancarlos de nuestras vidas. En el verso 5, Pablo también habla de la codicia. Quizás esto es un área en que tú luchas, codicias las cosas de tus vecinos, de tus hermanos, de tus familiares. En el verso 9, Pablo habla de la ira y el enojo. Había una entrevista que hicieron, un examen con niños, en que no sé cuántos niños eran, pero hicieron un examen acerca de sus padres. Y los niños tenían que anotar calificaciones para cada uno de sus padres, ¿no? O sea, para sus padres. Y todos los padres sacaron muy buenas notas. Los niños estaban contentísimos con sus padres, menos en un área, en que todos los padres fallaron en esta área. Y esa área era el enojo y la ira. Todos sacaron un 0 en ese momento, porque los niños, ¿qué es lo que miraban? El enojo del padre, la ira del padre o la madre. Esto ya no es como debemos ser nosotros. Pablo dice que si somos muertos en Cristo, unidos en Cristo, en los cielos con Cristo, tenemos que dejar atrás el hombre viejo. Ya no podemos continuar siendo enojados, no podemos tener ira en nuestras vidas. Tenemos que eliminar la ira. Un autor cristiano señala que hay mucho más daño hecho por los cristianos impíos e inconsistentes de lo que conocemos nosotros. Estos hombres se encuentran entre los mejores aliados de Satanás. Ellos proveen a los hijos de este mundo una excusa sin fin de permanecer tales como son. ¿Para qué van a cambiar los niños? ¿Para qué van a respetar lo que decimos nosotros si estamos viviendo como el hombre viejo?
Si no estamos caminando en las cosas de Dios, ¿para qué van a querer seguir a Dios? Si somos igual, quizás peores que los ateos. La ira y el enojo eran parte de nuestra naturaleza terrenal, pero Cristo nos ha llamado a paciencia y el amor y compasión. Debemos hacer morir a la ira y el enojo en nuestros corazones y vidas. En el verso 8, Pablo habla de la malicia y la calumnia. En el verso 9 habla del lenguaje obsceno y mintiendo el uno al otro. Nuestras bocas, nuestras lenguas tienen una fuerza y un poder que no podemos controlar fácilmente. Y es por eso que Pablo se dirige en este tema. Si hablamos maliciosamente de los demás y si deshonramos a los que fueron hechos en la imagen de Dios y hablamos obscenamente y mentimos los unos a los otros, no solamente nos estamos contaminando a nuestras bocas y nuestras vidas, pero estamos profanamos la iglesia de Cristo. Un autor, J.C. Ryle, dice: es importante recordar que no debemos simplemente tener un nombre cristiano o un conocimiento cristiano, también tenemos que tener un carácter cristiano. No es suficiente solamente reconocer que somos justificados, no es solamente saber que estamos aquí en la iglesia, tenemos que llevar un carácter cristiano. Y hasta ahora hemos aprendido que debemos de buscar activamente a poner el pecado a la muerte. No es suficiente luchar contra el pecado, tenemos que destruirlo y sacarlo de nuestra vida. Pablo nos recuerda que si somos resucitados con Cristo, debemos despojarnos del hombre viejo y sus prácticas, revistiendo del hombre nuevo. Entonces, si vamos a quitar esos pecados, ahí termina lo que Pablo nos está enseñando. Solamente tenemos que matar a los pecados de nuestra vida, o hay que hacer una cosa más. Acá en este capítulo podemos ver que tenemos que vestirnos también de un hombre nuevo. Tenemos que vestirnos de la santidad. Yo tuve el privilegio de conocer a un amigo que trabajaba en los cárceles en los Estados Unidos. Trabajaba en los cárceles juveniles donde estaban los niños menor de 18 años. Y el deseo de mi amigo era agarrarles ni bien salían de la cárcel y ponerlos en una vida diferente de lo que antes vivían. Porque los chicos que salían de la cárcel y volvían a su vida anterior, siempre regresaban a la cárcel. Aunque siempre cuando salían de la cárcel decían, nunca más quiero regresar, pero volvían a su vida anterior. Pero mi amigo lo que hacía es buscaba trabajos, buscaba amistades, buscaba oportunidades para estos chicos que salían del cárcel y les daban toda una nueva vida para que pudieran ellos seguir adelante y no volver atrás. Y la mayoría de los niños, de los jóvenes que fueron ayudados, no regresaron a la prisión porque tuvieron una vida nueva. No solamente estaban viviendo en su vida anterior, esperando que no les iba a pasar nada y que no iban a volver a la prisión. Estaban tomando acción, estaban progresando, estaban evitando lo que eran antes. Morir al pecado es bastante similar. No podemos nosotros solamente salir del pecado y no hacer nada. Tenemos que avanzar, tenemos que ir adelante en las cosas de Dios, buscar la santidad. Matar el pecado es parte de la lucha, pero la otra parte es desarrollar una vida de santidad. Nuestra vida cristiana es un llamado a obedecer. Nuestra vida cristiana es un llamado a tener una vida de santidad, como Cristo nos llama. Verso 12 dice, revístanse. Este es un mandato que requiere una acción positiva, una acción hacia la santidad. Pero ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay que estar a la ofensiva en vez que a la defensiva. Si es que jugamos un partido de fútbol y siempre estamos a la defensiva, como algunos de los hermanos semana pasada se dieron cuenta, no vas a poder ganar. Si siempre estás a la defensiva, tienes que ir a la ofensiva, tienes que meter goles, porque si no metes goles no vas a ganar, siempre vas a estar perdiendo. Y es lo mismo, tenemos que nosotros ir adelante a la ofensiva.
el verdadero cristiano está llamado a ser un soldado y debe comportarse como tal desde el día de su conversión hasta el día de la muerte. Este soldado no tiene la opción de vivir una vida de comodidad religiosa y de seguridad. El soldado nunca debe imaginar por un momento que él puede dormir o dormitar en el camino al cielo. Cuando yo leí este párrafo que acabo de leer, me impactó bastante. Este autor está diciendo que si tú eres un soldado de Cristo, tú no puedes descansar. Desde el momento que eres cristiano hasta el momento en que mueras y estás con el Padre, tú siempre tienes que pelear contra el pecado. Quizás los domingos después de la iglesia nos relajamos, vamos a nuestras casas y pensamos, ya hemos hecho un gran esfuerzo. Es ahí donde está esperando el enemigo para meter algo en tu cabeza o en tu corazón, para llevarte hacia abajo. Un soldado no puede descansar los domingos por la noche. Entre semana no puede descansar. En los momentos privados no puede descansar. En los momentos públicos no puede descansar. Con la boca y lo que dice no puede descansar. Con las decisiones en el trabajo, grandes decisiones, no puede descansar. El soldado siempre está en batalla. El soldado, el cristiano, siempre tiene que pelear. La búsqueda de la santidad es una batalla diaria. No es uno en que podemos subestimar. Es una lucha que nunca termina hasta el día de nuestra muerte. Es tan fácil de vivir vidas cristianos que hacen lo mínimo, ¿no? O sea, podemos vivir una vida que hace lo básico, lo esencial, lo mínimo. Asistir a la iglesia, lo mínimo. Pero eso no nos está llamando. Eso no es la vida cristiana a la cual Pablo nos está enseñando, a la cual Cristo nos está enseñando. Cristo no vino para morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener una vida fácil. Nos dio libertad del pecado y nos salvó para que podríamos ser nosotros santos. No podemos dejar que el pecado siga creciendo en nuestras vidas. Tenemos que avanzar, tenemos que estar a la ofensiva. Y por eso Pablo dice en el verso 12, sed compasivos y amables. Piensen en la persona que ustedes quizás han maltratado en estas últimas semanas. ¿Con quién fuiste impaciente? ¿Con quién has sido cruel? Quizás con tus hijos, quizás con alguien en el trabajo, quizás con tus padres, tus hermanos. Cristo dice, sed compasivos y amables. Muéstrales a los que están a tu alrededor la compasión y amabilidad de Cristo. También nos llama en el verso 12 a ser humildes y tener mansedumbre. Prepararnos, hay que prepararnos por antemano, ser humildes y no buscar vanagloriarnos, no por nosotros, pero por amor a Cristo. También quizás nosotros conocemos a personas que simplemente no pueden hacer las cosas bien. Siempre están fallando, siempre están haciendo cosas malas. Ellos nunca aprenden y siempre arruinan las cosas por los demás. ¿Sabes qué? Jesús nos llama a ser paciente y tolerar a esas personas. El uno con el otro, perdonándoles como Él nos perdonó. Hermanos, si nos fijamos en estos versículos, nos damos cuenta de la realidad de que Jesús nos está llamando a una cosa. Jesús nos está llamando a lo que Él mismo hizo por nosotros. ¿Quién ha sido más compasivo y amable con nosotros que Jesús? Nadie. ¿Quién ha sido más? Nadie. Jesús fue manso y humilde y tomó forma humana por nosotros. Jesús es tan paciente con nuestros pecados cuando pecamos constantemente contra Él. Jesús nos soporta y nos perdona nuestros pecados. Y hace todo esto porque nos ama. Y nos llama también a amar como Él hizo. Nos llama a ser santos como Él es santo. Amar a los demás como Él nos amó. Como cristianos debemos luchar a ser como Jesús. Debemos dejar que su paz gobierne nuestros corazones y su palabra habite ricamente en nosotros. Debemos eliminar
al viejo hombre y sus caminos y revestirnos del nuevo hombre que somos en Cristo. En conclusión, hermanos, este pasaje es un llamado a despertar y tomar medidas. Pero este llamado que Cristo nos da, no nos da sin ayuda y esperanza. Jesús no nos pide hacer algo que no podemos hacer sin su ayuda. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar a cabo sus mandamientos, revestirnos del nuevo hombre con el poder del Espíritu Santo. Él nos está moldeando más y más a la imagen de Dios. En versos 3 y 4 nos recuerda que estamos escondidos en Cristo, en Dios. Y saben que cuando Cristo vuelve, dice este pasaje que vuelve para dos cosas: para el juicio final, para castigar a los que no creyeron y aceptaron a Cristo, pero también para dar gloria a sus hijos, para revestirnos y manifestarnos juntamente con Él en la gloria. Por lo tanto, como santos y amados de Cristo, podemos luchar sabiendo que ya somos justificados en los ojos de Dios, pero un día seremos glorificados juntamente con nuestro Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu gran sacrificio en la cruz de tu Hijo Jesús, ¿dónde estaríamos, Señor? Pero porque somos unidos con Él a tu mano derecha, Señor, sabemos que debemos enfocar nuestra vida en las cosas celestiales y no de este mundo. Tenemos que matar, Señor, a los pecados de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, moldéanos más y más a tu imagen, que seamos más y más como Cristo, llenos de amor, para tu gloria y para tu honra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.